Hola a todos, sean bienvenidos a esta segunda parte del iceberg de enfermedades y padecimientos. Únicamente les recuerdo estar suscritos, darle like a la campanita y les agradezco el apoyo que he estado recibiendo de ustedes en los videos anteriores. Sin más por el momento, comencemos con el nivel 2. El cáncer, muy a grandes rasgos, podríamos definirlo como un defecto de las células que provoca estragos diversos. Para ser más específicos, las células normales tienen un proceso de vida en el que se ve involucrada su, por así decirlo, multiplicación. En este proceso, la célula se divide creando dos células exactamente iguales. La célula contiene información en sus cromosomas, sin embargo, el número de veces que una célula se puede multiplicar está determinado por la calidad y tamaño de la parte final de sus telómeros, o sea, las cosas de acá. Cuando las células envejecen o tienen errores en sus códigos genéticos, los cuales están en sus cromosomas, proceden a llevar a cabo la morición, a lo que vamos a llamar apoptosis. Sin embargo, es aquí donde está la explicación a lo que es el cáncer, pues en términos generales, se produce cáncer cuando las células no llevan a cabo el proceso natural de apoptosis y terminan replicándose, formando tejidos llenos de células defectuosas. Ahora bien, cuando falla la apoptosis, algunas veces el sistema inmune puede ocuparse de la célula corrupta. Pero, debido a que idealmente el sistema inmune está configurado para no atacar al cuerpo, suele suceder que el mismo no detecta las células cancerígenas, las cuales empezarán a replicarse sin control, formando los conocidos tumores, de los cuales hay dos tipos: los benignos, que no se disgregan por el cuerpo ni invaden otros tejidos y que rara vez vuelven después de ser extirpados o tratados, y los malignos, que causan metastasis, es decir, la diseminación del cáncer al resto del cuerpo, aunque en el caso de la leucemia no se forman tumores como tal, ya que las células no se agrupan en un lugar específico. Las causas de estos padecimientos son muy variadas, desde la exposición a radiación o sustancias que dañan las células hasta simple genética o intervención externa. El tratamiento dependerá del tipo de cáncer, la edad del paciente, las enfermedades comórbidas, el tipo de tumor y la fase de progreso. Como ejemplos tenemos la quimioterapia, la terapia radiológica, el reemplazo de órganos dañados y en ocasiones solo medicamentos que ayuden a tener un fallecimiento más pacífico. La anemia es un problema de la producción de los glóbulos rojos de la sangre, los cuales son los encargados de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, causando así mareos, fatiga, problemas cardíacos, palidez y hemorragias. Es producida por la deficiencia de hierro, vitamina C y B12 en la dieta, aunque enfermedades como el cáncer, enfermedad de inflamación intestinal o enfermedades autoinmunes dañan la médula ósea, provocando que ésta no pueda generar suficientes glóbulos rojos sanos. El consumo de alcohol y tabaco también está asociado, al igual que la mala genética, siendo esta la causa más común de la anemia falciforme, la cual se caracteriza por glóbulos rojos con deformidades que mueren más rápido de lo que pueden ser producidos. El tratamiento consta de suplementos de hierro y vitaminas, cambio de dieta, medicación específica, medicación de enfermedades adyacentes, trasplantes de médula, transfusiones sanguíneas, entre otras. El síndrome de Tourette es un cuadro clínico de comportamientos involuntarios estereotípicos, los cuales suelen ser impredecibles. Los tics verbales son el comportamiento más común, aunque los movimientos bruscos involuntarios también están presentes, siendo diferenciados entre tics simples, como parpadear o mover la cabeza, y los complejos, que involucran más de un grupo muscular, como oler cosas, repetir los movimientos de otros o hacer gestos obscenos. El trastorno ha causado controversia en los últimos años debido a gente en redes sociales que finge tener síndrome de Tourette. Las causas del trastorno son una combinación de factores neuroquímicos, neurológicos, genéticos, ambientales y psicológicos. Algunos medicamentos pueden ayudar a controlar los tics, sin embargo, estos pueden llegar a causar efectos secundarios no deseados. La cirrosis es una enfermedad del hígado causada por un desorden de las células del mismo, ya que al ser uno de los pocos órganos que se puede regenerar, termina generando costras que lo hacen mal funcionar. Las causas más comunes son el abuso del alcohol, hepatitis B, C y D, enfermedad de hígado graso, entre otras. El tratamiento en etapas tempranas consiste en la modificación en el consumo de sustancias y alimentos, medicación o intervenciones quirúrgicas, incluidos los trasplantes. La arritmia, como su nombre sugiere, es un latido del corazón irregular que sale del esquema normal del ritmo, ya que este puede ser muy lento o muy rápido y se debe la mayoría de veces a problemas de la conducción eléctrica que llega al músculo cardíaco.
Se diferencian en taquicardia, que es cuando el corazón acelera el ritmo más allá de los 100 latidos por minuto y puede deberse a cuestiones normales como el esfuerzo físico o ejercicio, y también enfermedades y padecimientos. Luego tenemos la bradicardia, en la que el ritmo es menor a 60 latidos por minuto, siendo causas de este el estado de reposo o sueño y también enfermedades y padecimientos. Los síntomas varían según el ritmo y si los latidos del corazón son organizados o desorganizados, estando entre los síntomas más comunes dolor en el pecho, falta de aliento, sensación de aleteo en el pecho, sensación de ansiedad, fatiga repentina y excesiva, mareos, desmayos, sudoración, palidez, entre otros. La enfermedad de Parkinson es un padecimiento neurodegenerativo progresivo del que realmente se desconocen cosas muy puntuales e importantes. Se trata de un cuadro clínico caracterizado por problemas del control del movimiento, pues la degradación de neuronas aunado a un déficit en la producción de dopamina va mermando esta capacidad poco a poco. Puede presentarse al inicio en un solo lado del cuerpo con pequeños temblores en un brazo o con la desaparición de movimientos involuntarios como el balanceo de los brazos al caminar, la sonrisa o el parpadeo, para luego comenzar a estar presente en movimientos voluntarios, provocando que la persona hable más lento o se mueva más despacio o tenga espasmos para finalmente temblar de forma desmedida. Como problema secundario, debido a que hablamos de una degradación de neuronas, también está presente una disminución de otras capacidades, llegando a generar demencia. Los últimos informes de esta enfermedad, según el Instituto para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, publicados 2 semanas antes de la realización de este guión, mencionan que los tratamientos pueden variar de persona a persona, pues de momento no hay una cura, y medicamentos que promueven la producción de dopamina no son funcionales para todas las personas. Además de que las investigaciones actuales están enfocadas en el análisis de la causa de la baja producción del neurotransmisor antes mencionado y la aparición de una sustancia llamada alfa-sinucleína, esto en unas formaciones dentro de las neuronas que están presentes en personas con Parkinson, las cuales son conocidas como cuerpos de Levy o cuerpos de Lewy. El origen es desconocido, pero se cree que hay bastante influencia genética y ambiental, específicamente el contacto con toxinas. En las fases finales de la enfermedad, la persona que la padece pierde el control de las funciones como masticar, deglutir, respirar y mantener sus esfínteres regulados. La neumonía es una infección usualmente provocada por bacterias que ya existen dentro de nuestros cuerpos y que son contagiados por vía aérea, o en su defecto, al haber una baja considerable de las defensas del cuerpo, las bacterias colonizan los sacos de aire de los pulmones, llenándose de fluidos o pus, lo cual en infantes, personas mayores de 65 años o con complicaciones cardiorrespiratorias puede ser mortal. Los síntomas son dolor en el pecho, sentimiento de asfixia, tos, flemas, temperatura y dificultad respiratoria. El tratamiento consiste en el empleo de antibióticos para combatir la infección y en algunos casos antifúngicos para contrarrestar la acción de hongos presentes por el exceso de humedad. El glaucoma es una afección del ojo en el que se va perdiendo progresivamente la vista debido a un aumento de presión ocular o del nervio óptico. El tratamiento consiste en medicamentos, cirugías u otras intervenciones que ayuden a reducir la presión que los fluidos oculares provocan. Las causas de momento se conocen como defectos del drenado del fluido de los ojos, pero lo que hay más allá aún es un tanto hipotetizado, ya que hay glaucoma que tiene relación a la irrigación sanguínea del nervio óptico, hay otro que tiene relación a la obesidad y hay otro que tiene relación a otras estructuras cercanas. Sin embargo, según la clínica Mayo, hay una mayor probabilidad de padecer glaucoma si se padece de presión interna alta en el ojo, también conocida como presión intraocular, si se es mayor de 55 años, si se es de raza negra, asiática o se tiene ascendencia hispana, maldita sea Cortés, se tienen antecedentes familiares de glaucoma, se padece de afecciones como diabetes, migraña, presión arterial alta y anemia de células falciformes, si se tienen córneas que son delgadas por la parte central, miopía o hipermetropía extrema, lesión ocular o determinados tipos de cirugía ocular, entre muchos otros. El dengue es un cuadro clínico causado por 4 virus que son transmitidos por picadura de mosquito que habita principalmente en regiones cálidas. De momento, esta enfermedad no se contagia de humano a humano de forma aérea o por contacto. Sin embargo, sí se puede contagiar de madre a feto, por transfusión sanguínea, por donación de órganos o por el pinchazo de una aguja infectada. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza o en la parte posterior de los ojos, náuseas, vómito, sarpullido, molestias y dolor en músculos y articulaciones. Según la Biblioteca Nacional Estadounidense de Medicina, 1 de cada 4 personas que ha sido picada por un mosquito infectado desarrollarán la enfermedad, y de estos, solo 1 de cada 20 presenta un cuadro grave y persistente de la misma enfermedad.
siendo que en estos últimos casos puede existir sangrado interno que provoca shock hipovolémico por pérdida de sangre o líquidos. El tratamiento consiste en la reposición de líquidos y analgésicos, ya que los síntomas duran de entre 2 a 7 días. La infección de próstata, también llamada como prostatitis, es, como su nombre lo dice, una infección bacteriana en la próstata, la cual causa dolores en diferentes regiones como la lumbar, abdominal o en la ingle, al igual que en el perineo o en el caso de personas intersexuales, en el lugar aproximado a este. También existen dificultades para orinar o micciones frecuentes y dolorosas, y las causas son por infección en otras áreas o tracto urinario, bajas defensas e infecciones de transmisión sexual. Las complicaciones de este padecimiento pueden provocar que la infección migre a otras estructuras anatómicas, siendo una de las más riesgosas los testículos. El tratamiento consiste en la administración de medicamentos antiinflamatorios y antibióticos. El quimerismo es una condición poco frecuente en la que dos individuos o fetos se mezclan para formar un individuo. Esto a grandes rasgos. En apariencia, el producto de esto puede tener características propias y adquiridas del otro feto. El quimerismo es común en animales y el microquimerismo es común en seres humanos, principalmente en gemelos, ya que el individuo posee grupos de células que son completamente distintas de los grupos dominantes. Esta condición suele ser confundida con el mosaicismo, en la que todos los grupos de células son del mismo individuo, pero su configuración genética o cromosómica es distinta. Los parásitos son organismos que se adhieren o conjuntan con otros organismos para tomar de estos los recursos necesarios para su subsistencia. Existen en todos los reinos de la vida y solo por mencionar algunos tenemos las tenias, las solitarias, el hongo cordyceps, las pulgas o el muérdago. Se pueden diferenciar, entre otras cosas, en endoparásitos, es decir, que viven dentro de otro organismo, curiosamente llamado huésped, siendo que solo en microbiología, infectología y biología esta palabra significa lo contrario de lo que realmente significa. Y los ectoparásitos, que viven fuera del huésped, como en el pelo, la piel o mucosas externas. Los céstodos son parásitos un tanto complejos que parasitan a más de un animal en su ciclo de vida, incluido el humano. Este parásito posee ganchos en lo que podríamos denominar como su boca, y lo digo de esta forma porque realmente no se llama así, pero lo simplifico para que sea entendible. Estos ganchos se adhieren al intestino, de donde el céstodo absorberá los nutrientes necesarios para su subsistencia, llegando a alargarse formando más proglótides, que son estas partes de aquí que lo hacen parecer un gusano de cintillos. Estos proglótides, conforme van madurando, se van alejando más del escólex o cabeza, de tal forma que en la parte más alejada estarán los proglótides más maduros, los cuales se fecundarán a sí mismos o con otros proglótides, ya sea del mismo parásito o de otro parásito, para formar huevecillos. Como tal, podríamos decir que en lugar de ser un solo individuo, el céstodo podría ser una colonia de proglótides. Sin embargo, estas comparten el mismo sistema digestivo y nervioso, por lo que, por lo menos, es curioso. Después de ser fecundada, una proglótide adquiere movimiento independiente del conjunto inicial y se desprende, siendo evacuada junto con las heces del huésped, las cuales contaminarán el aire o el pasto, que luego será ingerido por otro animal, por ejemplo el cerdo, que también será infestado y donde se desarrollarán los huevecillos, llegando a distintos sistemas del cuerpo del mismo para luego ser ingerido por cualquier otro animal carnívoro, comenzando de nuevo el ciclo. Cabe mencionar que existen más de 4000 especies de céstodos y no todos infectan al intestino, algunos van al hígado, otros al corazón, los músculos o el cerebro. Los céstodos más conocidos son la Taenia solium, causante de la enfermedad conocida como cisticercosis, y la Taenia saginata, que es la que conocemos como solitaria, llegando a medir hasta 15 metros. Los síntomas van a variar dependiendo de dónde se localiza la infestación, y las causas son la mala higiene en el lavado de alimentos o la mala cocción de carnes, al igual que el contacto con heces, la práctica sexual boca-ano, mal lavado de manos y mala higiene en general. El tratamiento dependerá de cada paciente, siendo más usado el albendazol para la mayoría de casos, pero a pesar de esto, el daño realizado por el parásito es, en algunos casos, irreversible. EPOC, por sus siglas para Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y lo más increíble de esto es que es prevenible. Una gran cantidad de personas con EPOC eran o son fumadores, aunque estos casos apuntan más bien a una correlación y no a una causalidad. O en cristiano, el EPOC es causado principalmente por fumar, pero no todos los fumadores van a desarrollar EPOC. Lo que sí es muy importante mencionar es que el fumar eleva drásticamente la probabilidad de padecer la enfermedad. Voy a hacer una pausa en este punto para explicar lo que es la probabilidad y que nos servirá para entender casos más adelante. Tomemos como ejemplo el EPOC.
Digamos que tú eres una persona sana, tu genética no está mal y además sueles tener buena actividad física. Para poner el ejemplo, digamos que tu probabilidad de padecer EPOC a esta edad es del 1%. Es decir, es como girar una ruleta que está dividida en 100 casillas y tú ganas si la ruleta se detiene y el apuntador se queda en 99 de esas 100 casillas. Es decir, que te toque esa casilla de perdedor es poco probable, pero no imposible. Sin embargo, ahora digamos que comienzas a fumar durante 10 años, dejas de hacer deporte y además tienes depresión, entonces tu probabilidad aumenta de un 1% a un 50%. Tus probabilidades ahora se reducen a una moneda al aire. Si cae cara, tendrás EPOC y posiblemente mueras de forma prematura. Si cae cruz, te salvas. El riesgo aumenta. Ahora digamos que además de lo anterior mencionado, tu genética te predispone al EPOC y peor porque tienes secuelas de COVID y sigues fumando. Tus probabilidades son ahora del 90%. Tu suerte es equivalente a tirar un dado de 10 caras en el que tú pierdes en 9 de esas 10 caras. Con esto, espero que haya quedado explicado lo que es el aumento de probabilidades. Pues bien, como te decía y volviendo al tema inicial, el EPOC también es causado por la falta de una proteína llamada alfa-1 antitripsina, por lo que aún una persona que no fume podría verse afectada por esta condición y más si esta persona está expuesta al fuego de cocina, sin la correcta ventilación o a gases tóxicos como los de la contaminación o las fábricas. El EPOC se desarrolla lentamente y se caracteriza por la dificultad para respirar, fatiga y sibilancias o sonidos dentro del aparato respiratorio al respirar. Por cierto, el EPOC no tiene cura y algunos medicamentos solo atenúan un poco los síntomas. El tinnitus es el nombre de lo que conocemos como zumbido en el oído, pitido o pito. Las causas pueden ser varias, desde un aumento de presión en el oído interno, el reajuste del mismo posterior a la exposición a ruidos fuertes, hasta problemas en el oído interno, problemas cardíacos o infección. La misma edad es un factor que predispone su aparición, ya que las células encargadas de detectar las ondas de sonido con el tiempo se van desgastando o dañando, lo que provoca falsos estímulos sonoros del oído al cerebro. El tratamiento dependerá del origen del tinnitus. La leptospirosis es un cuadro clínico causado por la infección de una bacteria presente principalmente en la orina de diversos animales, incluido el perro doméstico. Los síntomas son fiebre, tos, dolores de cabeza y cuerpo, náuseas y vómito. En casos graves, dolores abdominales, sangrados, inflamación de ganglios, dolor óseo y ruidos pulmonares. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos, aunque casos más avanzados y descuidados pueden provocar la reacción Harish-Herxheimer o HERX, el cual es una respuesta autoinmune del cuerpo al antibiótico causando ronchas y fiebre. Las causas son el contacto con la orina que contenga estas bacterias o cuerpos de agua que hayan sido contaminados por la misma, y también el estar a ras de suelo cerca de lugares que hayan sido orinados por los animales. Esta enfermedad es común en climas cálidos y suelen padecerla agricultores, soldados, ganaderos, veterinarios y deportistas de actividades acuáticas. Lumbago es el dolor que recibe el dolor de espalda baja, que es ocasionado por malas posturas, cargar peso de forma inadecuada o excesiva, o bien por hernias y fracturas. Los tratamientos pueden ir desde el reposo y medicación con analgésicos y antiinflamatorios hasta la fisioterapia y algunas veces cirugía. La psoriasis es una reacción del sistema inmune que provoca que las células de la piel se junten para formar escamas y manchas, las cuales no son contagiosas y realmente suelen aparecer por estrés, infecciones o resfriados. El tratamiento dependerá de cada persona y de la gravedad de la reacción, estando entre las posibilidades pomadas, inmunosupresores, fototerapia o vitaminas. La laringitis es una inflamación de la laringe por exceso de uso, infección o por irritación de sustancias como el ácido estomacal o el humo del cigarro. Por lo general, la laringitis suele ser de duración corta, es decir, unos cuantos días, aunque también hay cuadros agudos y el tratamiento dependerá de la causa de la inflamación. Los síntomas pueden incluir la pérdida de voz, tos o ronquera. Como vimos en el caso de la diabetes, la hiperglicemia o hiperglucemia es una condición en la que el azúcar o glucosa en el torrente sanguíneo es alta, y claro que hay casos no relacionados a la diabetes en los que hay altos niveles de azúcar. Estos suelen ser pasajeros siempre y cuando no se trate de otra enfermedad, y por el contrario, la hipoglucemia es una situación en la que el azúcar en sangre es baja, por lo que se recomienda la ingesta de alimentos ricos en azúcar y de procesamiento rápido, como un refresco o un jugo comercial. En algunos casos se suministra la glucosa directamente. Los síntomas de la hipoglucemia son confusión, mareos, sentimiento de palpitaciones en el pecho y ansiedad o sentimiento de morir. Los de la hiperglucemia son visión borrosa, orinar muy frecuentemente, piel seca, mucha sed, sentirse débil o cansado.
El problema de la hiperglucemia es que tarda mucho más que la hipoglucemia en mostrar síntomas. En todo caso, en ambas se necesita un ajuste en la dieta de la persona que las padece. La candidiasis es un cuadro clínico causado por el hongo Cándida. Dependiendo del lugar de aparición y tiempo de evolución serán los síntomas. Este hongo es común en el ambiente y dentro del cuerpo humano, de tal forma que el sistema inmune lo mantiene a raya, pero es cuando hay una baja de defensas o una enfermedad autoinmune que aparece este hongo tomando la oportunidad y coloniza los tejidos como la piel, el endometrio, los labios vaginales o la boca, pues las zonas húmedas ayudan a su proliferación. Los síntomas son dolor, incomodidad, secreciones, llagas visibles e inflamación. Es importante señalar que sí hay un tratamiento para combatir el hongo, pero si este no se trata o se complica, podría poner en riesgo la vida de la persona. La clamidia es una bacteria que se propaga a través de los actos sexuales de penetración o roce de piel, por lo que se contempla el sexo anal, vaginal y oral. Los síntomas son secreciones irregulares en mujeres y hombres, sangrado entre periodos menstruales, dolor al orinar o tener sexo y dolor en general. Otro factor que ayuda a la infección en mujeres son las duchas vaginales, ya que el lavar inadecuadamente la zona o hacerlo con productos químicos como los llamados jabones vaginales pueden eliminar las bacterias buenas de la microbiota vulvar, dando paso fácil a la infección. En caso de tener más dudas en este punto, consulte a su ginecólogo. El no tratar esta enfermedad puede provocar infecciones en tejidos y órganos aledaños. La clamidia es curable con antibióticos. La miopía es un problema de visión muy común que se caracteriza por la dificultad de ver imágenes lejanas con claridad. Esto se debe a un cambio en la forma de la córnea y o el cristalino, que hace que la luz que normalmente llega a la parte trasera de la retina llegue delante de la misma, generando así un problema de la comunicación de la imagen del ojo al cerebro. Además de la vista cansada y la incapacidad de enfocar, la miopía puede causar cansancio ocular y dolor de cabeza. El tratamiento consiste en el uso de lentes y, en caso de ser apto, cirugía. E. coli es una bacteria que vive en los intestinos de forma normal y en el ambiente. Al igual que otros patógenos de la microbiota humana, basta con que el sistema inmune reduzca las defensas o ingrese al cuerpo en una mayor cantidad. Por lo que situaciones como no lavarse las manos, no lavar adecuadamente los alimentos, beber agua contaminada, tomar leche bronca o sin pasteurizar, o estar cerca de una persona infectada y con mala higiene puede provocar un cuadro de infección que en la mayoría de casos causará diarreas, deshidratación y, si no se trata, podría afectar los riñones y las vías urinarias. Existe una cepa que produce una toxina que destruye el revestimiento del intestino, lo cual provoca diarrea con sangre o más agresiva y además genera espasmos dolorosos. Esta es la cepa O157H7. Como cereza sobre el pastel, la E. coli puede provocar una infección aun si las cantidades de ingesta son mínimas. El tratamiento dependerá del cuadro clínico y la valoración que se le dé al paciente, pues en unos casos los antibióticos podrían ser contraproducentes. Gangrena es el nombre que recibe la progresión de tejido muerto a causa de una infección o falta de irrigación sanguínea. Usualmente aparece en las extremidades, aunque también puede iniciar en algunos órganos. Si esta no es tratada, podría conducir a la muerte de la extremidad o a un shock séptico. Otras causas son heridas abiertas sin tratar o contaminadas que pueden ser descuidadas en cuadros clínicos de diabetes o golpes en las zonas. La gangrena de Fournier es un tipo de gangrena bacteriana que aparece en el pene y se contagia por transmisión sexual. Acciones como fumar, falta de higiene o negligencia con el autocuidado pueden empeorar los casos de gangrena. El tratamiento consistirá en la amputación de la región y, en algunos casos contados, en el tratamiento antibiótico. El bocio se podría denominar como un crecimiento anormal de la glándula tiroides que puede provocar hipertiroidismo o hipotiroidismo, los cuales ya hemos revisado anteriormente. La glándula puede inflamarse hasta empezar a provocar problemas en las vías respiratorias. Las causas de este engrandecimiento son la falta de yodo, la radiación, cáncer y enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Graves. El tratamiento consiste en medicamento antitiroideo, medicina nuclear o cirugía. Se llama gingivitis a la inflamación leve de las encías, la cual ocurre por un excedente de bacterias en la boca. Si bien los hábitos de higiene ayudan bastante a regular esta situación, ya que la falta de estos es de hecho la causa principal y casi única de este padecimiento, el acudir regularmente al dentista podría mejorar la salud bucal. La enfermedad de las coronarias es una obstrucción de las arterias coronarias que son las principales encargadas de suministrar sangre al corazón. Dicha obstrucción es causada por placa, o lo que es lo mismo, colesterol y grasa pegado a las paredes de las arterias.
dañándolas e impidiendo que sangre rica en oxígeno llegue a su destino. Los síntomas son dolores de pecho, fatiga, sensación de falta de aire y ataques cardíacos. Hábitos como fumar, no hacer ejercicio o no regular el consumo de grasas empeoran este padecimiento. El tratamiento consiste en medicamentos, cirugías y procedimientos, sin embargo la punta de lanza efectiva en ellos es el cambio de hábitos. El síndrome de ovario poliquístico es una condición muy variable en cuanto a un cuadro clínico. Lo primero que debemos de saber es que es de índole hormonal, es decir, la desregulación de hormonas como el estrógeno y la progesterona, que están presentes en mujeres biológicas, y la presencia de cantidades mayores a las normales de hormonas andrógenas. Debido a esto y su relación con el ciclo menstrual, que es enteramente regulado por las hormonas, es notoria la ausencia de periodos, o bien, si existen periodos, pueden ser irregulares en tiempo y cantidad de fluidos. Por otro lado, la aparición de vello en la cara, en el abdomen y en el pecho, así como acné, cambios en la piel, en zonas de pliegues, también pueden ser un indicativo de la presencia de esta condición. Las causas son genéticas y en algunos casos están ligadas a la obesidad. El tratamiento suele estar basado en fármacos dependiendo de la situación y perfil hormonal de cada persona. A partir de este punto, los casos comienzan a ser menos frecuentes o bien a tener tintes de extrañeza. El botulismo es una enfermedad causada por las toxinas de la bacteria Clostridium botulinum, la cual, al prosperar en el cuerpo, libera a las ya mencionadas, que procederán a causar daños irreversibles en los nervios del cuerpo, desde aquellos que llevan la información de la sensibilidad hasta los que controlan funciones voluntarias, o funciones como respirar, deglutir o el ritmo cardíaco. Las causas de esta intoxicación /infección se deben a la contaminación de los alimentos, siendo por ejemplo los enlatados un lugar idóneo para su crecimiento, pues suelen estar en sitios de poco oxígeno, o de igual forma entrar al cuerpo por una herida. Otra causa frecuente se encuentra en el crecimiento anormal de las bacterias en bebés de 2 a 8 meses. Adicional está el botulismo iatrogénico, que se desarrolla después de tratamientos cosméticos o médicos al inyectarse la famosa toxina botulínica. La última, menos común, pero que abre el escenario a lo que estábamos esperando ver en este iceberg, es el bioterrorismo. El bioterrorismo es el uso de agentes biológicos para esparcir enfermedades que debiliten a una población específica, siendo esta entonces considerada como un arma. En esta causa se utilizan las esporas de la bacteria propagándose de forma que éstas se respiren. Los síntomas dependen del modo de contagio y se presentan de 12 a 36 horas después del contacto. Si es por vía alimentaria, los síntomas serán dificultad para tragar o para hablar, sequedad en la boca, debilidad facial en ambos lados del rostro, visión borrosa o visión doble, caída de los párpados, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, calambres abdominales y parálisis. En cambio, si fue por el ingreso de la bacteria en una herida, los síntomas serán dificultad para tragar o para hablar, debilidad facial en ambos lados del rostro, visión borrosa o doble, párpados caídos, dificultad para respirar y parálisis. El botulismo en bebés se presenta con los siguientes síntomas: estreñimiento, movimientos con poca intensidad, llanto débil, irritabilidad, babeo excesivo, caída de los párpados, cansancio, problemas para succionar o alimentarse y parálisis. Si recuerdas algunos de los síntomas de infecciones por virus o bacterias, sabrás que la fiebre es un síntoma característico, pero en este caso no, lo que dificulta su diagnóstico. De hecho, tampoco aumenta el ritmo cardíaco. El tratamiento dependerá de qué tan avanzado esté el cuadro clínico, siendo que una de las primeras facultades que se pierde al avanzar el contagio es la de respirar. La presencia de botulismo por ingesta activará en algunos países una alerta sanitaria para el rastreo del contagio y evitar que más gente se infecte. Sin embargo, si personas sin relación con las causas principales se presentan en los hospitales, se sospechará de bioterrorismo, lo cual involucrará cercos sanitarios y probablemente despliegues militares en zonas aledañas. El lupus es una enfermedad sin causa en la que el sistema inmune comenzará a atacar todas las células del cuerpo sin razón alguna. Aunque hay varios tipos, casi todos son complicados de diagnosticar, ya que los síntomas se relacionan a otras enfermedades o avanzan lento, y suelen ser los siguientes: dolor o hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa, dolor en el pecho al respirar en forma profunda, pérdida de cabello, dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura, sensibilidad al sol, hinchazón en piernas o alrededor de los ojos, úlceras en la boca, glándulas inflamadas y cansancio extremo. El tratamiento consiste en inmunosupresores, antipalúdicos y esteroides, adicional al tratamiento de los tejidos y órganos afectados. Sin embargo, esto solo será para controlar la enfermedad, ya que ésta no tiene cura. Las paperas o
parotiditis vírica es una infección de las glándulas parótidas que producen la saliva. Esta infección es causada por un virus que viaja por el aire en gotículas de saliva de una persona infectada y vive en superficies. Aunque existe una vacuna la cual se encuentra en los esquemas de vacunación triple viral, existen brotes ya sea porque algunas personas no están vacunadas o bien la vacuna en ellos se atenuó con el tiempo. Por lo regular el tratamiento es sintomático y se recomienda reposo, además de una pequeña cuarentena dependiendo del país en el que exista el contagio. Aún así, debe ser vigilada la persona ya que se espera que el virus no migre a otras zonas del cuerpo como los testículos, los ovarios, el cerebro, las meninges, el oído, el páncreas y, en caso de tenerlo, en el feto. La hemofilia es un defecto de la sangre, la cual, al carecer de los factores 8 y 9 de la coagulación, hace difícil el cierre de heridas causando hemorragias por cosas tan simples como un sangrado nasal. Las causas son genéticas ya que las instrucciones para generar las sustancias de coagulación se encuentran en el cromosoma X. Curiosamente, al ser las personas nacidas mujeres quienes más podrían padecer de hemofilia por tener dos cromosomas X, de hecho son los hombres quienes más la presentan. El tratamiento consiste en inyecciones de emergencia que contienen un factor de coagulación de reemplazo, el cual debe ser usado cuando haya hemorragias importantes. Fuera de esto se tratan las dolencias propias de la enfermedad, usualmente en las articulaciones, pues son estas áreas que suelen sangrar internamente. Otras causas se deben a embarazos, fármacos o enfermedades autoinmunes, sin embargo son muy poco frecuentes. La litiasis renal, cálculos o piedras en los riñones son formaciones de minerales que pueden ser del tamaño de un grano de arena o grandes como perlas. Estos se forman ya sea por mal funcionamiento de los riñones o porque la dieta contiene demasiados minerales. En todo caso, el tratamiento consiste en la introducción de un catéter por la uretra, el cual enviará ondas de choque para deshacer el o los cálculos. En algunos casos se requiere de cirugía. Los síntomas son dolor al orinar, orina con sangre, fiebre, vómito y dolor en la espalda baja. La ingesta excesiva de refrescos y jugos altos en azúcar son un factor que complica o promueve la aparición de los cálculos. La sarna es una infestación por un tipo de ácaro, el cual escarba en la piel haciendo pequeñas cuevas y dejando ahí sus huevecillos y excremento. Es causada por la mala higiene y por contacto con personas infestadas. Los ácaros además promueven la propagación de estafilococos que pueden entrar a la piel o el cuerpo de la persona. Los síntomas son comezón que se intensifica conforme se hace de noche y ronchas como las que tienes en pantalla. El tratamiento consiste en pomadas y ungüentos que matan a los ácaros y sus huevecillos. Cabe mencionar que según la Clínica Mayo, el ácaro de la sarna de los animales es distinto al de los humanos, y aunque sí puede pasarse al humano un ácaro de una mascota, este sobrevive poco tiempo en los humanos. La gripe porcina es un cuadro clínico que es causado por virus de la influencia ya sea tipo A o tipo C, que pasan de los cerdos a las personas, como el H1N1, H3N2, H3N3 y H1N2. El caso más famoso de esta enfermedad fue la pandemia de gripe porcina del 2009. Según un artículo de la Organización Mundial de Sanidad Animal, menciona que de hecho el virus que provocó el contagio contenía una configuración combinada para contagiar tanto humanos como a cerdos y además tenía también ciertas partes de virus de gripe aviar. En todo caso, gracias a las campañas de vacunación, este virus pasó a engrosar la ya de por sí gran lista de virus que causan el resfriado común y las enfermedades estacionales. Por lo tanto, sus síntomas son los mismos que los del resfriado común y su tratamiento también. La gripe aviar, al igual que la gripe porcina, es un virus que suele infectar, en este caso, aves acuáticas como patos y gansos, y que pueden infectar a aves de corral, las cuales también pueden a su vez infectar al humano. Sobre estas se conoce que son virus del tipo A como H5N1 y el H3N8. El contagio suele ser más común cuando se mezclan clases de aves de crianza. En este punto te invito a ver las cápsulas informativas de Nico Sastre sobre gripe aviar y otros virus, ya que él habla más a profundidad de este tema. Continuando con la transmisión zoonótica, el contacto directo con estos animales o el consumo de estas aves mal cocidas provoca la infección, la cual dependerá de la configuración del virus, si este pasa de humano a humano o se queda en el cuerpo actual. Los síntomas son variados y dependerá de la agresividad del virus y de qué tan susceptibles sean las vías respiratorias de la persona, llegando a haber síntomas leves hasta casos de incapacidad respiratoria y muerte aún en cuerpos sanos. El VPH, o mejor llamado virus del papiloma humano, es una infección recurrente en los humanos.
tan recurrente que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos menciona que todos los hombres y mujeres lo contraen al menos una vez en la vida. Sin embargo, en algunas personas puede presentar síntomas y en otros no. Síntomas como verrugas en las zonas genitales, las cuales pueden ser tratadas o desaparecer por sí solas, pero existe una probabilidad mayor de desarrollar cáncer si se tiene virus del papiloma humano. Como tal, no hay pruebas de detección y la vacuna contra este patógeno está en controversia. En caso de querer saber más sobre la vacuna, pregunte a su médico o ginecólogo. Según las fuentes consultadas, el tratamiento consiste en medicamentos antineoplásicos. Salmonella es una bacteria común en la microbiota humana y animal, por lo que está presente en las heces, la carne mal cocida y los huevos de diversas aves. Si bien la Clínica Mayo menciona que no se requiere de un tratamiento, es posible que el cuadro de síntomas pueda empeorar si se trata de una persona con un sistema inmune débil o si bien el contagio ocurre en adultos mayores y niños, por lo que se deberá acudir con un médico. De igual forma, el cuerpo se debe rehidratar constantemente, pues sus síntomas son fiebre, diarrea, dolor de estómago, cólicos, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza y sangre en las heces, y si la infección llamada salmonelosis empeora, puede poblar otros sistemas del cuerpo. El tratamiento consiste en rehidratación, antibióticos y otros medicamentos solo en ciertos casos. La meningitis se podría denominar como la infección de los recubrimientos que protegen al cerebro llamados meninges. Esta infección puede ser viral o bacteriana en contextos en los que el agente infeccioso migró de una zona primaria usando el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro. En otras situaciones se puede dar la meningitis eosinofílica, la cual es una infección parasitaria y directa como la de la tenia que provoca la cisticercosis, o también las de las amebas que entran al cuerpo al nadar en cuerpos de agua contaminados. También es posible infectarse con hongos y los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, confusión, rigidez en el cuello, convulsiones y sensibilidad a la luz. La meningitis puede poner en riesgo la vida de la persona y es necesario medicamento específico para cualquier tipo de origen que tenga esta. El síndrome celíaco o enfermedad celíaca es una condición de intolerancia a una proteína llamada gluten que está presente en diversos cereales como el trigo y el centeno. Su ingesta provoca diarrea, irritabilidad y dolores abdominales. El tratamiento es una dieta sin gluten y el origen es genético. La apendicitis es una inflamación de un saco, por así decirlo, accesorio del intestino grueso, el cual su funcionalidad se desconoce, aunque se teoriza que podría servir para almacenar temporalmente cierto tipo de patógenos. La inflamación puede causar dolor en la parte baja derecha del abdomen, fiebre e inflamación. Los casos de dolor agudo son indicativos de una emergencia médica que probablemente terminará con la extirpación del órgano, debido a que este acumula pus y una gran cantidad de bacterias que, si llega a reventarse o perforarse, podría contaminar los demás órganos que están en el abdomen. Si bien no todos los casos derivan en cirugía, es importante estar alerta del avance de este padecimiento. El origen es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice por causas desconocidas. Los piojos son ectoparásitos que suelen alojarse en el cuero cabelludo y, contrario a lo que se cree, estos no pueden saltar, por lo que el contagio se da en el contacto entre personas y por compartir gorros, peines o nadar en lugares donde ya existen estos parásitos. El tratamiento consiste en el restablecimiento de la higiene corporal y el uso de sustancias que matan o paralizan a los piojos. Los huevecillos conocidos como liendres desaparecen con el peinado constante y metódico, utilizando un cepillo de dientes finos, ya que las sustancias antes mencionadas no los afectan. Los linfomas son, a grandes rasgos, cánceres que pueden aparecer en cualquiera de los órganos del sistema linfático o en los linfocitos. La causa es desconocida, pero se relaciona a otras enfermedades autoinmunes y a virus como el de Epstein-Barr o el virus linfotrópico humano. También se considera la radiación ionizante, la edad, el ser de raza blanca y ser hombre. Los síntomas son inflamación indolora en los nódulos linfáticos, cansancio excesivo, sudores nocturnos, picazón de la piel y dificultad para respirar. El tratamiento consiste, según el caso, en radioterapia, quimioterapia o cirugía. La rinitis es un conjunto de síntomas causados por un agente alérgeno como el polen, el polvo, la caspa, entre otros. Consiste en la inflamación de ciertas áreas de los senos paranasales, aumento de mucosidad, estornudos y ojos llorosos. El tratamiento consiste en aislarse de los alérgenos y medicamentos que inhiban la respuesta alérgica. Las causas son ambientales y genéticas. El MRSA o MERS por sus siglas en inglés de Síndrome Respiratorio de Oriente Medio es una enfermedad causada por un coronavirus endémico de la zona que es contagiado de persona a persona y algunos estudios mencionan la zoonosis desde los camellos y en contagio de persona a persona como principales causas. Los síntomas son fiebre, dolor de pecho, tos, escalofríos y dificultad para respirar. Esto en los casos más calmados de este padecimiento, pues algunas personas desarrollan tos con sangre, neumonía y disfunción renal.
De hecho, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el MERS mata al 30% de las personas que lo padecen y no hay una cura para la infección. Y si lo estás pensando, sí, es un virus similar al que causó la pandemia de 2019-2020. La gota se caracteriza por ataques de dolor en articulaciones que se hinchan y enrojecen, esto por la cristalización de ácido úrico que se aloja en estas zonas formando pequeñas agujas. Usualmente se debe al aumento o consumo de alimentos con ácido úrico, por lo que la medicación, ya sea analgésica o de control úrico, además de modificaciones en la dieta, son esenciales para tratar con los síntomas.